Buenos días. Estábamos terminando el tiempo de oración con la canción de Te pido la paz para mí, te pido la paz. Y orábamos diciendo que lo que hoy el hombre busca a través de muchos procesos de paz, la paz, pero entre el ser humano. Una paz que no se ve porque, aunque algunos grupos se entreguen, vienen otros detrás de ellos, otros que no están de acuerdo y siguen. Y aunque agarren a un delincuente, otro viene y lo reemplaza. Entonces esa paz es una paz que nace más de la necesidad del ser humano de querer estar en armonía, pero entre la sociedad más que buscar primero estar en paz con Dios. La paz que tenemos que buscar, la paz que el hombre tiene que buscar, la paz con Dios, estar a paz con Dios. El ser humano está en contra de Dios, se ha rebelado en contra de Dios y por eso lo que vemos hoy, el resultado de esa rebeldía en contra de Dios, lo hemos reflejado en guerra, desigualdad, violencia, muchas cosas que suceden al diario. Pero bueno, entonces continuando con nuestra serie de Mateo 24, estamos ya el segundo domingo hablando de la serie de Mateo 24, una serie del capítulo escatológico de Mateo, que la vamos a estar viendo de una manera sistemática pero muy expositiva. Vamos despacio con este tema. Es un tema que va en la línea de lo que es el fin del mundo, que corresponde al periodo que usted y yo conocemos, que hemos leído en la Biblia, que se llama la Gran Tribulación, ¿cierto? Estamos hablando de la Gran Tribulación. Y hace 15 días tocábamos el tema de las 10 vírgenes, una parábola que nos enseñaba cómo debíamos estar preparados para la segunda venida del Señor. Y seguido de esto estamos viendo entonces en Mateo 24 todas esas señales del fin, que es lo que se empieza a venir y por lo cual usted y yo tenemos que estar con unas veras preparados para la venida del Señor. De acuerdo a lo que dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, esta gran tribulación tiene una duración de 7 años, ¿cierto? Daniel la llama la semana 70, semanas de años. Y nuestro Señor Jesús en Mateo 24 pues nos da detalles de todos esos eventos o circunstancias que se empiezan a ver y que caracterizan ese periodo de la gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Ahora, ese periodo, tal cual como Jesús lo enseña en la Biblia, está desde la perspectiva judía, ¿sí? Él está hablando de unos eventos que se van a presentar para el año 70 después de él. Sin embargo, también no tenemos que olvidar que el Mateo 24 tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, el primero es que a través de ese periodo de gran tribulación, lo que quiere el Señor es juzgar a todas las naciones pecadoras, ¿sí? Va a juzgar a todas las naciones que han pecado, que han rechazado a Cristo, y eso va a desencadenar una serie de juicios divinos que están relacionados o que están relatados mejor en el libro del Apocalipsis. Ese es el primer propósito de lo que habla o de lo que más bien significa la gran tribulación. El otro propósito también, como lo decíamos hace 8 días, tiene que ver, porque ese es un periodo de gran angustia, un periodo de gran persecución, un periodo de gran sufrimiento, y dentro de ese periodo el segundo propósito tiene que ver con tratar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Decíamos que ellos, el domingo pasado decíamos que el pueblo de Israel todavía no acepta a Jesús como su Mesías. Entonces el segundo propósito de ese periodo de gran tribulación es hacer que el pueblo de Israel se vuelva hacia Jesús y lo reconozca como el Mesías, el único Mesías. Entonces este periodo de gran tribulación pues va a traer muchas pruebas, persecución sobre Israel, y los versículos que vamos a seguir leyendo hoy, el domingo pasado hablamos 24 del 1 al 8, del 3 al 8, también leímos los primeritos 3,
no hasta el 8, y vamos a leer del 9 al 10, vamos a estudiar esa parte. Y el primer punto es un periodo de persecución en contra de los seguidores de Jesús. Ese es el primer punto, un periodo de persecución en contra de los seguidores de Jesús. El capítulo 24 de Mateo, en verso 9 al 10, vamos a leer. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta es la primera parte de lo que vamos a leer. Entonces, entre esas cosas, entre las características que tiene ese periodo de la gran tribulación, ese periodo de 7 años, que es un periodo de gran angustia, tenemos lo primero que ver, que va a haber una terrible y gran persecución que se va a levantar en contra de todos los seguidores de Jesús. Ese es un periodo muy difícil. Por eso dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, eso no significa, esto cuando leemos esta parte del pasaje, no significa que en la iglesia del Señor, los cristianos, vamos a atravesar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el Señor nos ha prometido en la palabra, Él va a liderar o va a librar a la iglesia de ese terrible periodo de juicio que viene sobre la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa parte de Apocalipsis 3:10 es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? En el Apocalipsis el Señor le da un mensaje a las 7 iglesias. Y la iglesia de Filadelfia simboliza la iglesia de Cristo. Entonces, Él le está diciendo que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos en escatología, es importante que recordemos que casi todos los cristianos de sana doctrina entendemos y creemos y estamos de acuerdo con 3 cosas. Voy a dar un paréntesis. Dentro de la cristiandad protestante, de la iglesia de Cristo, de diferentes denominaciones que son de sana doctrina, escatológicamente hablando, estamos de acuerdo en 3 cosas, pero tenemos muchas doctrinas que no son principales. Hay doctrinas que son secundarias o terciarias, en las cuales podemos diferir, no estar de acuerdo, pero eso no los hace herejes a ellos o herejes a nosotros. Simplemente son doctrinas que, por la interpretación que se le da a la Escritura. Entonces, fueron las 3 cosas que los cristianos de sana doctrina tenemos, que estamos de acuerdo. La primera es que viene un tiempo de gran tribulación como nunca se ha visto en el mundo. No ha habido y no habrá después de ese un tiempo de gran tribulación. En eso estamos de acuerdo. Lo segundo es que después de la gran tribulación, Cristo va a establecer su reino en la tierra, un reino milenial. Y el tercero, también estamos de acuerdo, es que va a haber un arrebatamiento. ¿Sí? Un arrebatamiento. Ese arrebatamiento es una transformación de mortalidad a inmortalidad para los creyentes. Ahora, hay una pregunta, y es: ¿cuándo va a suceder el rapto? ¿Sí? Respecto al periodo de la gran tribulación y a la segunda venida de Cristo, porque el rapto y la segunda venida son 2 cosas diferentes. En el rapto, esa no es la segunda venida del Señor.
aunque nos encontramos con Él en las nubes, pero esa no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Él viene a reinar. Digamos que allí es donde hay unas, digamos, en cuanto al momento de la segunda venida del Señor o del rapto con respecto a la gran tribulación, es donde sí hay digamos, diferencias entre diferentes cristianos. Porque hay cristianos que interpretan la Biblia diciendo que va a haber un rapto, otros dicen que no va a haber el rapto en el momento en que unos dicen que sí. Entonces es el momento en el que va a suceder, en el que genera diferencias. Por lo que durante muchos años se han dado por lo menos 3 o 4 ideas o teorías que tienen que ver sobre el momento del rapto, ¿sí? Pues vamos a mirar por encimita. La primera es el pretribulacionismo. Pretribulacionismo. ¿Qué es el pretribulacionismo? Pues es la teoría, de los que la hemos interpretado así, de que el rapto va a ocurrir antes de que comience la gran tribulación. Antes de que comience la gran tribulación. Por eso hablábamos en Apocalipsis 3:10, cuando Él dice que Él te va a guardar de la hora de la prueba que hay sobre el mundo entero para probar los que no van sobre la tierra. Entonces, es antes de la gran tribulación. No va a haber la iglesia ese tiempo. La otra teoría es la tribulación media, es decir, los que creen que el rapto va a ocurrir en el punto medio de la gran tribulación. Ahora, está otra teoría que se llama preira o de la ira. Es decir, hay un momento de la segunda parte de la tribulación, de los segundos 3 años y medio, en el que en un momento de esa parte va a haber el rapto. Y está el post-tribulacionismo, que son los que creen, o la teoría de los que creen, que el rapto va a ocurrir es después, al final de la gran tribulación. Y es allí, en ese al final de la gran tribulación, que va a haber el rapto, y es allí cuando viene el Señor. Pero yo me inclino por el punto de vista pretribulacionista, ¿sí? Es por el que personalmente. Ahora, el pretribulacionismo enseña que el rapto va a ocurrir antes que comience la gran tribulación. En ese momento, entonces, la iglesia se va a encontrar con Cristo en el aire. Un tiempo después se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, y vendrá con él después la gran tribulación. Entonces el rapto y la segunda venida de Cristo, que es cuando Él viene para establecer su reino, van a estar separados por un periodo de 7 años. Viene el rapto, pasa todo el tema de los 7 años, y ahí sí ya viene la segunda venida del Señor. Cuando ya ha pasado todo, entonces de acuerdo con ese punto de vista, la iglesia no experimentaría ese periodo de la gran tribulación. Ahora, Pablo está de acuerdo con eso. ¿Sí? Dice, los creyentes seremos arrebatados para reunirnos con el Señor en las nubes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 17. Primera de Tesalonicenses. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si la iglesia no va a atravesar la gran tribulación, ¿quiénes serán aquellos que serán perseguidos por la causa del nombre de Jesús? Porque van a ver, la Biblia lo dice. La Biblia dice que van a haber unos cristianos que van a ser perseguidos. ¿Quiénes serán esos entonces? Ahora, ¿por qué Pablo podemos decir que está de acuerdo con la visión pretribulacionista? Porque si
Pablo hablando a los de Tesalónica, ellos estaban muy preocupados por la suerte de los que ya habían muerto, por eso dice que no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya murieron. Porque si fuera así, es decir, ellos pensaban que por esa inminente venida del Señor, porque para ellos era inminente, la preocupación de que qué va a pasar con el alma de mi familiar, de mi amigo, de mi conocido, que había citado eso porque ya murió, entonces perdió, no. Pablo le está diciendo tranquilos, ellos van, de hecho, ellos son primero que nosotros, ellos van a ser levantados primero y después vamos a quedar nosotros y vamos a ser levantados con ellos y con ellos recibiremos al Señor en el aire. Él les da la tranquilidad. Si por el contrario la iglesia tuviera que atravesar el periodo de gran tribulación, Pablo no les daba en parte de tranquilidad, sino que su interés sería más en consolarlos. ¿Sí? Decirles, bueno, ya los que murieron se van con el Señor, pero nosotros que estamos vivos nos va a tocar que atravesar un periodo así de difícil, donde nos van a perseguir, donde nos van a matar. Entonces Él les daría a los tesalonicenses unas palabras de aliento y de consuelo para que estuvieran preparados para ese momento. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo está diciendo que luego nosotros, luego de que sean levantados los muertos, luego nosotros seremos también arrebatados, dice, juntamente con ellos. Juntamente, o sea, casi que al mismo tiempo. Pablo no está entrando a dar esa palabra de consuelo y de calma para que ellos estén preparados para un momento de tribulación. Por eso nos inclinamos a que la iglesia no va a ver ese periodo, pero sí entendemos que durante ese periodo, sí, después de que la iglesia haya sido arrebatada, sí van a haber personas que van a ser perseguidas por confesar el nombre del Señor. Y así como en otros tiempos, hoy y antes, muchas personas no han aceptado al Señor, ¿cierto? Muchas personas no se arrepintieron, muchas personas no quisieron aceptar el Evangelio, no quisieron nada que ver con Cristo, no quisieron tener nada que ver con Dios. Incluso algunos hasta se alejaron de Dios, porque había unos que ya iban a la iglesia, pero un día se apartaron. ¿Sí? Una cantidad de personas que tal vez no estaban convertidas, que tuvieron cierta simpatía por el Evangelio, pero un día se apartaron. Tal vez de todo ese gran grupo de personas que rechazaron el Evangelio, que se alejaron del Evangelio después de que ocurre este gran evento, este terrorífico evento de la gran tribulación, muchos de ellos tal vez en ese momento sí se van a arrepentir, sí se van a convertir y le van a pedir perdón al Señor. Para ese momento, después de que la vieron oscura, la única diferencia de esas personas en ese momento con los que van a ser arrebatados antes es que estas personas van a ser salvos solamente por confesar su fe en el Señor Jesús, por confesar su fe en Cristo. ¿Ya? Ellos van a experimentar todo un tiempo de persecución, de violencia, de tribulación. Mantener su fe en ese momento va a ser en extremo difícil. Porque hoy muchas personas pueden darse cuenta que usted es cristiana, pero no pasa nada. Pero en ese momento sí va a pasar. ¿Por qué? Porque el anticristo para ese momento se está levantando y se está oponiendo abierta y directamente con todo lo que sea Dios, con todo lo que tenga que ver con Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, él va a querer usurpar el lugar que solo a Dios le corresponde delante de las personas. Entonces, además de querer
y de hacerlo, levantarse en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que tiene con Dios, de perseguir a todos los cristianos, a todas las personas que para ese momento ya se arrepintieron, él va a establecer un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, que solo las personas que acepten su marca van a poder desarrollar su cotidianidad tal como lo hacemos, cuando habla de vender y de comprar, ¿cierto? Apocalipsis 13, 16, 18. Apocalipsis 13, 16, 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Entonces, por esta razón, el seguidor de Jesús para esa época, o ser seguidor de Jesús en esa época, va a implicar, primero, no aceptar esa marca, ¿sí? Es una marca que no es necesariamente es un número pues, puesto en el brazo, sino que tiene que ver más con la forma de pensamiento, el que vaya a aceptar la forma de pensamiento para ese momento. Y como la va a aceptar la forma de pensamiento, esa, en ese mismo sentido va a actuar. Todas las personas que aceptan ese modo de pensar van a actuar de la misma manera. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios para ese momento, su fe va a ir en contra de ese sistema, va a ir en contra de lo que el anticristo ha determinado y establecido para ese momento. Eso va a empezar a traer una persecución que incluso va a venir hasta dentro de los mismos miembros de su familia. La Biblia dice que porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Entonces va a haber tanta persecución, tal persecución que aún se va a recibir dentro de la misma casa. Por eso estos versículos de alguna manera miran a ese terrible periodo donde mucha gente va a estar engañada por la increíble capacidad que va a tener el anticristo de influir en las personas. Hoy muchas personas están siendo engañadas por un ser humano normal. Imagínense, para ese momento el anticristo va a ser un ser excepcional. Por eso hoy nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué tanto estamos seguros nosotros hoy de nuestra fe? Nosotros tenemos que preguntar eso. ¿Qué tan seguros estamos nosotros de lo que hemos creído? Porque hay muchas personas que no han estado seguras de su fe, que no han estado seguras de lo que conocen, de lo que han aprendido, y facilita un viento de doctrina de error se los lleva. Y hoy están por allá aprendiendo y enseñando herejías, porque no estaban seguras de su fe. Vino cualquier peludo por ahí y les dijo, no, es que esto, es que aquello, es que lo otro, usted le están mintiendo allá, y se van, porque no habían creído. Entonces, si eso lo hace cualquier persona, ¿qué más puede hacer un ser que va a venir con toda la capacidad, que se le ha dado toda la capacidad y el poder para convencer? Va a tener una gran influencia sobre las personas. Él se va a presentar ante ellos como un gran líder mundial, alguien que trae la solución a los problemas. Por eso el primer periodo de esos 7 años, que no 3 años y medio, son de paz, son de prosperidad, son de bienestar, son de seguridad. Después se rompe eso y se forma el gran problema. Por eso, después de que él ya se ha presentado como ese gran líder mundial, como esa solución al problema, se le va a permitir después de eso perseguir y asolar a todos aquellos que quieran mantenerse en su fe en Cristo. Apocalipsis 13, 7, 8 dice:
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, por esto, durante ese periodo de gran tribulación, habrá gran persecución en contra de los seguidores de Jesús, y muchos van a perder su vida, incluyendo los dos testigos, porque en Apocalipsis habla de los dos testigos que Dios envía, y que ellos van a ser asesinados y que van a estar en una plaza durante un tiempo, ¿cierto? Porque van a haber guerra contra ellos, y los van a matar, y van a hacer ahí cosas con ellos. Entonces, la persecución, la mortandad va a ser muy fuerte. Apocalipsis 6, 9, 11. Y cuando se abre el quinto sello, se observan todos aquellos mártires de la gran tribulación que piden venganza por sus muertes. Dice, cuando abrió el quinto sello, dio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahí el Señor está diciendo, van a morir más personas en la tierra, hermanos suyos, consiervos suyos que van a confesar el nombre del Señor y van a ser asesinados, van a ser martirizados. Hay que esperar a que ese número se cumpla. Entonces podemos estar seguros de que muchas personas en ese tiempo de gran angustia se van a arrepentir. Por esto que estamos leyendo, personas que se van a arrepentir, que van a creer en el Señor Jesús, y que no creyeron ahora en el periodo de gracia, que podemos decir, hoy hay un periodo de gracia en el que Dios nos está dando la oportunidad de que creamos, de que nos arrepentamos, de que nos lo busquemos, de que nos acerquemos al Señor. Pero como muchas personas no lo van a hacer, no en este momento, tal vez ellos están preparados para el momento que, ¿no? Y para ese momento, cuando ellos ya lo hagan, cuando ellos ya reconozcan, ellos van a estar firmes en su fe, y van a morir por ella, y van a recibir persecución, y van a pagar con sus vidas para ese momento. Por eso la iglesia hoy tiene que estar firme en su fe. Hoy el momento de arrepentirnos es hoy, no es en la tribulación, es hoy. ¿Por qué tendríamos que pasar un tiempo tan terrible como ese para podernos arrepentir? Lo que pasa es que las personas ignoran eso. A la gente le están dando falsas esperanzas todo el tiempo. La religión tradicional, ¿cierto? La religión tradicional poco habla de eso, poco o nada habla de eso. Porque la opción del purgatorio, la opción de morir y subir al cielo ya está ahí. Entonces, ¿para qué yo me preocupo por las falsas doctrinas que niegan la existencia del infierno? O los que enseñan que después de que usted se muera no pasa nada? O los que enseñan que hay una reencarnación. Por eso, el segundo punto nos lleva a que ese tipo de pensamientos van a hacer que llegue la apostasía a su máxima expresión, y está escrito que hasta que no llegue la gran apostasía no va a pasar nada. Vamos a ver señales, pero no quiere decir que ya sea el fin, son señales, pero no va a pasar nada hasta que no venga la gran apostasía, la apostasía a su máxima expresión. Vamos a nuestro pasaje de estudio, que es la base de la serie, Mateo 24, versos 11 y 12. Dice, me salgo del libro de Mateo para ir sustentando y soportando el porqué. Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a
muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El domingo pasado nombramos por lo menos a 14, ¿cierto? Que llevan un tiempo largo engañando personas. Unos ya han muerto, ya no existen, pero hicieron mucho daño y seguramente quedaron remanentes, seguidores que siguieron compartiendo esas ideas y esos pensamientos. Entonces se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. Además del tiempo que va a venir de sufrimiento, de persecución, también se va a caracterizar ese tiempo por el crecimiento de la apostasía. Esos falsos profetas, esos falsos maestros, lo que van a hacer es llevar a la gente a mayores niveles de apostasía. Ellos no van a saber, no se van a levantar para predicar la palabra de Dios como ellos se están levantando y se van a levantar es para engañar, para llevar a la gente a la apostasía y cada una apostasía mayor. Hoy vemos en muchas iglesias cristianas unas cosas terribles, cosas terribles, apostasía total. En iglesias donde predica el apóstol, porque hay apóstoles mujeres también, la apóstola, el apóstol, el profeta, enseñando cosas, engañando a la gente y la gente feliz allá, dejándose engañar. Por eso, en ese periodo en el que Jesús asciende al cielo, cuando Él asciende al cielo, y antes de que regrese por segunda vez, los discípulos de Jesús vamos a tener que ver cómo muchos hombres, profetas, falsos maestros se van a levantar, pero van a tener mucho éxito. Porque si usted ve, las iglesias de esas personas son muy grandes, son miles de personas los que los siguen. Pero eso no es el fin, son apenas señales de la venida del Señor. Spurgeon decía en esa parte de que engañaron a muchos, decía: es triste que tales maestros tengan discípulos. Es doblemente triste que serán capaces de desviar a muchos. Sin embargo, cuando esto suceda, recordemos que el rey dijo que así sería. Eso no le da tristeza ver gente engañada, ¿cierto? A mí me da tristeza ver personas convencidas de ese engaño, tan sinceramente convencidas. Por eso tenemos que decir que de alguna manera esos últimos tiempos ya lo que estamos viviendo. Estamos empezando a vivir los últimos tiempos. Por eso la apostasía vemos cómo ha crecido, cómo ha aumentado y cómo es increíble que todos esos falsos profetas y apóstoles sigan engañando a tantas personas y que estas personas los siguen ciegamente. Ciegamente a esas personas se les puede hablar mal de su apóstol o de su profeta o de su denominación o de su... porque se engañan. Y sigue diciendo el pasaje: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Desde que el Señor ascendió al cielo y hasta su segunda venida, los discípulos del Señor vamos a tener que ver cómo la sociedad va a empeorar cada vez más y más. Pero eso tampoco es el fin, simplemente es una señal del regreso del Señor. Y ante ese aumento o esa multiplicación de la maldad, Spurgeon dice: aquí hay algo por lo que hay que temblar. Por haberse multiplicado la maldad, eso es peor que la peste. El amor de muchos se enfriará, eso es peor que la persecución. Así como toda el agua que está fuera de un barco no hace daño hasta que entra, así las persecuciones externas no pueden dañar a la iglesia de Dios, pero cuando la maldad entra dentro de la iglesia y el amor del pueblo de Dios se enfría, entonces la barca estará en gran aflicción. Porque dentro de la iglesia el Señor ha empezado a entrar esa apostasía. Y continúa diciendo: si el corazón se enfría, todo se hará fríamente. Cuando el amor disminuye, ¿qué predicación tan fría tenemos? Todo como brillo de luna sin calor, unida como el mármol, e igual de fría. ¿Qué cantar tan frío tenemos? Música bonita, hecha por gaitas y viento, pero
qué poco canto del alma, qué poco canto en el Espíritu Santo, haciendo melodía en el corazón para Dios. ¿Y qué oración tan pobre? ¿La llamas oración? ¿Qué poco dar? Cuando el corazón está frío, las manos no pueden encontrar nada en el bolsillo, y la iglesia de Cristo, y los pobres de Cristo, y los infieles pueden morir. Pues necesitamos acumular para nosotros mismos y vivir para enriquecernos. ¿Hay algo que sea como debería de ser cuando el amor se enfría? Eso lo decía Spurgeon, refiriéndose a esta parte del pasaje de que el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor de muchos se enfría por la multiplicación de la maldad, la gente se vuelve indiferente a lo que sucede. Ya no les importa el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno. Va a haber una gran indiferencia incluso a la santidad misma que tenemos que tener y que tenemos que buscar. Y como consecuencia de eso, el amor de muchos va a continuar enfriándose y sobre todo abrazando un falso evangelio, que es lo que hoy más está viendo. ¿Sí? Están abrazando un mensaje que es mucho más motivacional, metafísico, que hace un énfasis mayor cada día a tocar más las emociones que a confrontar a las personas con su pecado. Ese es el falso evangelio que la gente está siguiendo. Eso es apostasía. Y esa apostasía va a seguir creciendo cada día más hasta su máxima expresión. Y cuando llegue a su máxima expresión, se va a dar la aparición del falso profeta. ¿Sí? Ese falso profeta que va a tener el poder para hacer señales, milagros, con el fin de engañar a las personas y que éstas, entonces con eso, adoren al anticristo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Apocalipsis 13, 11 al 15. Apocalipsis 13, versos 11 al 15. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. De esta bestia que el apóstol Juan en su visión de Apocalipsis ve es el falso profeta. Dice que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Esa es una característica de los falsos profetas, de los falsos maestros de estos tiempos y los que van a venir. Porque tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de hombres de Dios, pero sus palabras van en contra o niegan esa apariencia de piedad. Por eso hablan como dragón. Porque sus palabras van a negar esa apariencia de piedad, van a negar la eficacia de esa apariencia de piedad. Por eso el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan, ¿sí? Porque van a levantarse maestros que se ven muy bonitos, muy santos, muy piadosos, pero todo lo que dicen va en contra de esa falsa apariencia. También vemos cómo este falso profeta entonces va a tener la autoridad que le da, que es dada por Satanás, para que haga milagros, señales. La gente quiere ver eso. La gente para eso ya lo va a ver y va a engañar a todas las personas. Y esas personas van a ver todos esos milagros, todas esas señales, entonces van a adorar al anticristo. ¿Sí? Van a empezar a adorar al anticristo. Por esto nosotros decimos que este periodo de gran tribulación se va a caracterizar por la apostasía a su máxima expresión. Yo por eso hago esa evaluación continua. ¿Qué tan convencido estoy de lo que yo creo? ¿Qué tan seguro estoy de lo que yo creí?
Porque las palabras de lo que el anticristo diga y de lo que digan todos esos falsos profetas hoy, si usted no está bien fundamentada en la palabra, si usted no está bien fundamentada en la escritura, usted va a empezar a dudar, va a decir de razón, no, es que allá me están metiendo cuentos, 10 años allá en la iglesia y todos esos 10 años perdidos. Y así ha pasado con muchas personas, que ya mucho tiempo en la iglesia y de repente un día se fueron para una secta, engañados. Y allá sí sirven, crecen, buscan, todo en el error, pero están haciendo un trabajo que nunca quisieron hacer, donde realmente se les enseñaba la verdad. Entonces por eso nosotros tenemos que decir qué tan seguros estamos de eso, qué tan seguros estamos de lo que el Señor nos ha permitido estudiar y aprender de su palabra. En conclusión, podemos ver que en este periodo de tribulación que va a ser terrible, ¿sí? En gran manera terrible va a ser eso no lo podemos ni imaginar, eso no llega a pasar por nuestra imaginación lo que va a suceder. Los que se queden después del rapto, los que les toque vivir ese tiempo de apostasía, van a sufrir lo que no está escrito, van a sufrir persecución, incluso van a sufrir el martirio, van a ser asesinados por su fe. Estaba viendo un video que había querido traerlo, no pude, pero he visto un video que hace un año se habían reunido líderes de las 3 religiones más grandes del mundo: el representante del catolicismo, el representante a nivel mundial, el Papa Francisco, el representante más importante del judaísmo y el del Islam, en la ONU, hacer una especie como de paz, de tregua, ¿cierto? Y el secretario de la ONU decía, y fue algo que lo que llamó más la atención en el discurso de él, era que él decía que la religión debería ser una sola. Y a eso es lo que quieren ellos llegar, a colocar una sola religión mundial a la cual las personas tienen que pertenecer, no pueden negarse a esa religión. Entonces, para ese momento en que usted le diga, ¿usted es cristiana? Sí, yo sigo a Jesús. No, retráctese de eso, no me va a retratar. Entonces, muere. Entonces son principios de cosas que se está dando. La ONU es el escenario para todo ese tipo de cosas que la Biblia relata. Daniel lo expresa en el libro de Daniel. Y en la ONU, cuando empiezan a hablar de una sola religión mundial, de buscar un solo idioma mundial, de buscar unificar todo en una sola cosa, están apuntando a un orden mundial, ¿cierto? Que nos va a llevar entonces a todos aquellos que acepten eso. Eso es el tema de la marca, de aceptar todo eso, y que aceptaron y que cayeron en eso, pues son los que van a adorar al anticristo y son los que se van a perder finalmente. Por eso es importante que todos huyan del día de la angustia y del juicio. ¿Cómo huyen las personas de ese día de angustia y de juicio? Creyendo en Jesús, creyendo en el único que podía libertarnos, en el que murió en la cruz. Pero eso tienen que hacerlo hoy, tienen que hacerlo ya. Eso no es como todas las personas dicen, no, espere, que es que yo apenas tengo 15 años, es que apenas tengo 20, es que estoy disfrutando la vida, es que todavía me falta mucho por conocer, es que todavía me falta mucho por hacer. Esas excusas no se pueden dar. El que hace esas excusas se va a ver enfrentado a dos cosas: experimentar la gran tribulación o aceptar todo eso que viene, o experimentar la gran tribulación y de pronto arrepentirse en ese momento o morirse. Pero la idea es hoy, hacerlo hoy, ¿cierto? Arrepentirnos hoy. El momento de aceptar a Cristo es hoy. Por eso a mí me da tristeza cuando veo gente que pasan los días y los días y los días y no se arrepienten. O cuando veo los cristianos
que pasan los días y uno los ve en una vida loca, viviendo la vida loca, pero van a la iglesia de vez en cuando. ¿Será que ese cristiano está percibido? ¿Será que ese cristiano está preparado? Yo no dejo de pensar en las 10 virtudes. ¿Será que ese cristiano tiene la lámpara lista para cuando llegue un momento? Cuando suene la trompeta, porque va a sonar la trompeta, dice, leíamos el pasaje que dice, me voy por acá. Que en ese momento en el que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, Él descienda del cielo. Esa trompeta es, en el Antiguo Testamento, cuando ellos sonaban la trompeta, la sonaban para convocar, es una gran convocatoria, ya sea para la guerra o para la fiesta. Por eso algunas iglesias cristianas por ahí hacen el oso de estar imitando al pueblo de Israel con chofares, y pueden tocar chofares. Eso ya no se hace, eso era en ese momento. Ellos utilizaban esa trompeta para hacer una gran convocación, una convocatoria gigantesca a todo el pueblo, a la guerra, al culto, a la reunión, a la fiesta. Por eso dice con trompeta de Dios. Él va a reunir, hacer una convocatoria de todos los que van a ser levantados, que van a ser arrebatados, que se van a ser llevados, muertos y vivos, ¿cierto? Para ese momento, cuando esa trompeta suena, porque cuando Pablo está diciendo que el Señor mismo con voz de mando, esa parte de con voz de mando es traducida de la palabra que es con la que el capitán daba la orden a los soldados en el ejército romano. ¿Sí? Una voz de autoridad, es ya, es ahora, es con urgencia. Cuando usted le dan una orden, ¿la orden es para cuándo? ¿Para cuando usted quiera? No, cuando el capitán da la orden es para cuándo. Allá, no terminó de hablar y ya tienen que estarla haciendo. Eso significa con voz de mando. Cuando dice con voz de arcángel, no es que Dios vaya a hablar como un arcángel. No es que la voz de Dios vaya, la voz del Señor Jesús vaya a sonar como una voz de un arcángel. Porque cuando Pablo se encuentra en el camino a Damasco con el Señor, los soldados que lo acompañaban, porque él iba con soldados, porque iban a capturar cristianos, dice la palabra que los soldados escuchaban la voz, pero no entendían lo que decía. Ellos escuchaban la voz de Jesús diciéndole a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, ellos no entendían lo que él decía. Ellos escuchaban una voz que hablaba, con un estruendo que hablaba, pero ellos no entendieron nada de lo que le dijo a Pablo. Y cuando Pablo dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos está dando a entender que ese día todo ser humano en la tierra que esté vivo va a escuchar eso. O sea que eso no va a ser como tan agradable. Eso va a dar susto, porque se va a escuchar en todo el mundo. Entonces el momento de arrepentirnos es hoy, el momento de acercarnos al Señor. Yo le digo a la gente que habla conmigo y a los que me escuchan, a los que ven la transmisión en algún momento, arrepiéntase hoy. Porque si usted sale de su casa y lo atropella un carro y se muere, ya no tiene oportunidad. Y si usted está de buenas y logra vivir todos esos tiempos que vienen al final, pero ¿por qué tener que pasar por un periodo de gran tribulación, sufrimiento, persecución y muerte? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo hoy? Por eso nuestra oración es a Dios, es a que tenga misericordia de todas las personas. Que las personas no se fijen tanto en tus errores, sino que se fijen en que lo que ellos necesitan hacer delante de Dios. Y que van a Dios, si Dios quisiera, desde ese don del arrepentimiento, que puedan empezar a acceder al Evangelio, ¿no?
Amén o no amén. Vamos a darle gracias a Dios. Continuamos la próxima semana con el tema. Seguimos con este tema de Mateo 24, porque el capítulo 24 es largo. Y lo estamos tomando de a poco. ¿Usted sabe cómo se come un elefante? ¿Usted sabe cómo se come un elefante? De a pedacitos, ¿no? Entonces así estamos con el libro de Mateo. Dios, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos por este día que nos permites vivir, pero sobre todo porque nos has permitido, Señor, recibir tu palabra, de poder entender el final de los tiempos de alguna manera, Señor, creer que más allá de lo que pueda suceder a futuro, de lo que pueda pasar a futuro y en el momento en que pueda pasar, lo más importante, Señor, es que podamos creer hoy. Y que hoy nos podamos arrepentir, que hoy podamos huir de la idolatría, que hoy podamos huir del pecado, que hoy podamos, Señor, aferrarnos al verdadero evangelio. Ese es nuestro clamor en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que este domingo sea un domingo de bendición, este resto de día, la semana que iniciamos, que esta semana sea una semana de victoria, de bendición, sea tu santa, agradable, buena y perfecta voluntad. Que podamos vivir conforme a tu palabra, que podamos agradarte con todo lo que hacemos, que te podamos honrar con todo lo que hagamos, que te podamos agradar en todo tiempo, Señor, porque no buscamos agradar al hombre, sino agradarte a ti. Te damos gracias, Padre, te pedimos que en esta hora nos lleves en el hueco de tu mano, que nos cuides, que nos rodees con tu presencia. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo a las 9:30 presencial, el martes en nuestra clase de discipulado de sectas, 7:30 de la noche, sábados de 6 a 7, tiempo de oración. Estamos orando por las peticiones que tal vez nos llegan, por las que tenemos nosotros, de tantas cosas que necesitamos, porque la Biblia dice que debemos orar sin cesar, ¿cierto? Bendiciones.